Según un reciente informe de la CEPAL, la pobreza aumentará en cada uno de los países de América Latina, producto de la crisis por coronavirus. Chile no será la excepción y los cálculos del organismo apuntan a que este año el porcentaje de chilenos y chilenas en situación de pobreza pasará de un 9,8% a un 13,7%. Estás viendo Contigo en Directo. Una de las caras más crudas de la pobreza y el desempleo se puede ver en el aumento de las ollas comunes en distintos puntos del país. Una de las más emblemáticas es la de la Villa Los Copihue, en la comuna de La Florida, que convoca a una larga fila de vecinos, muchos de los cuales son adultos mayores. A todos nos sirve mucho lo que están haciendo los vecinos acá, la ayuda que nos están dando. Sí, o sea, igual a todos nos cuesta, sobre todo llegar a fin de mes, y ahora que estamos sin trabajo es aún más difícil. En mi caso igual hay 3 chicos en la casa, mi hija sin trabajo, un bebé recién nacido. Yo soy sola, tengo 3 hijos y yo no tengo ingreso a nadie, no recibo ni un bono por el gobierno. ¿Qué puedo hacer con el bono? Y viene cuando me ha llegado. Tal como consigna este reportaje de Chilevisión Noticias, la paradoja es que aquí los desempleados ayudan a los desempleados. Yo soy maestra cocina. Lamentablemente vino la crisis y hay que sin pega. Llevo 6 meses sin pega y aquí estoy colaborando con la comunidad. Yo trabajaba en las ferias, en los coleros. Nosotros no recibimos ayuda de nadie. Una voz autorizada para hablar de ollas comunes y también de los campamentos es Benito Baranda, quien ha trabajado intensamente estos meses en la comuna de La Pintana. Las ollas comunes van a permanecer en el tiempo porque la recuperación del empleo en sectores populares va a ser más tardía, especialmente en las personas no calificadas o las personas que tienen empleo que están más fuertemente golpeadas por la crisis. Por ejemplo, la construcción. Muchas de las ollas comunes, algunas de las que nosotros conocemos aquí en La Pintana, atienden a la casa a personas que les da mucha vergüenza salir, que carecen de alimentos y les están llevando bandejas a la casa. Una de ellas distribuye 200 bandejas en distintas casas. Para el presidente ejecutivo de América Solidaria y exdirector del Hogar de Cristo, un impuesto a los superricos tiene un valor simbólico, sí, pero no soluciona el problema de fondo, ya que se requiere un pacto tributario mayor. Lo que se va a recaudar para la magnitud de recursos que se requieren no es una gran cantidad de recursos, va a ser por una única vez, entonces tampoco es algo permanente. Yo creo que la carga la tenemos que asumir fuertemente tanto los súper ricos como el resto de las personas que estamos en clase alta. Ese 7-8% de personas que tenemos mayor cantidad de ingresos, tenemos que asumir una carga tributaria mayor para los próximos años. ¿Pero qué dicen los empresarios con respecto a un posible impuesto en su patrimonio? Uno de los primeros en referirse a este tema fue Andrónico Luksic, quien a través de Twitter marcó su postura frente al proyecto. No me opongo a ninguna idea que se discuta en forma seria y responsable, pensando en el bien de Chile. Enfrentamos una dura prueba y se requiere de ayuda de todos, más de los que más tienen. Recaudar es bueno, pero gastar bien es mejor. En eso, el Estado debe hacer un esfuerzo importante. Este hombre que usted ve en pantalla es Juan Sutil, uno de los empresarios más exitosos de Chile y dueño de Empresa Sutil, un conglomerado que concentra actualmente a más de 37 empresas agrícolas y que factura alrededor de 420 millones de dólares. Como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Sutil sería uno de los invitados a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para discutir sobre el impuesto a los superricos. Su opinión sobre la iniciativa es muy clara. El hecho de gravar el patrimonio tiene infinidades de dificultades y además es un impuesto que en el mundo en general ha sido desactivado precisamente por ser un impuesto ineficiente y por ser un impuesto, como dice la Organización de Colaboración Económica, la OCDE e incluso muchos otros organismos internacionales, que no aplica en aquellos países donde está bien grabado los impuestos al trabajo, los impuestos a las empresas, el impuesto a la herencia, y Chile reúne todas esas condiciones. Pero, ¿qué ha ocurrido con aquellos países que aplicaron un impuesto a los grandes patrimonios? En 1999, 12 países de la OCDE tenían esta fórmula. Hoy, solo quedan 3 y el resto optó por derogar esta medida. ¿Por qué?
la reducción o eliminación del impuesto al patrimonio en los países de la OCDE se explica principalmente por varios motivos. Uno, porque se recauda muy poco, recauda mucho menos de lo esperado. Segundo, es el costo de implementarlo, tanto de identificar la riqueza, poder valorarla, que no es nada fácil, después poder fiscalizarla, que se pague bien, es altamente costoso. Y finalmente, el principal impacto que tuvo es que al final los grandes capitales, las grandes riquezas se fueron de los países. Ahí uno puede tener el caso, por ejemplo, de Gerard Depardieu y de otros actores o artistas. Sin embargo, a diferencia de estos casos, el impuesto a los superricos que se discute en Chile no busca ser permanente, sino que se aplicaría por solo una vez y en un contexto de pandemia y crisis económica. ¿Deberían entonces las personas con mayor patrimonio hacer una contribución? Las opiniones de los expertos también están divididas. Los más ricos de Chile, que se han beneficiado del modelo chileno, y también se han beneficiado de los pocos impuestos que se pagan, teniendo buenas obras públicas, infraestructura que les permita hacer mejor sus negocios, tienen que pagar algo en esta crisis, no por dádiva, sino por justicia. En ese sentido me parece adecuado que temporalmente, que es la medida que se está discutiendo, se lleva a cabo un impuesto a los superricos para que exista efectivamente la contribución. Más que seguir en esta retórica de trinchera de los años 60, del milenio pasado, con batallas que ya están absolutamente comprobadas, qué es lo que es mejor, qué es lo que genera bienestar a los pueblos, es pensar no en esta lucha de ricos contra pobres, sino que pensar en que haya menos pobres. Ese es el verdadero desafío que debemos tener todos, y para eso este tipo de medidas nos sirven. Entre las principales demandas que marcaron el estallido social está atender la desigualdad. Según un estudio de la CEPAL, publicado en el año 2019, el 1% de la población acumula el 26,5% de la riqueza generada en el país. Esto, lamentablemente, convierte a Chile en uno de los países más desiguales de la OCDE. Chile es un país altamente desigual. Con los indicadores disponibles, uno permite colegir que el ingreso mensual para 1.800 personas más ricas en Chile, 0,01% de la población, con datos actualizados a la fecha, están en el orden de los 600 millones de pesos per cápita. Eso quiere decir que en un hogar de 4 personas, el ingreso mensual promedio de ese grupo estaría en torno a los 2.400 millones de pesos. Al mismo tiempo tenemos que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 400.000 pesos líquidos y la mitad de los hogares en Chile vive con menos de 600.000 pesos de ingreso autor. Para evitar el impuesto a los superricos, la estrategia del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, apunta a revisar y eliminar ciertas exenciones tributarias, es decir, todos aquellos aspectos que permite la ley para que ciertas personas que cumplan determinados requisitos puedan no pagar o pagar menos impuestos. La cantidad de dinero que deja de percibir por estos tratamientos diferenciados es gigantesca. Según cifras del Servicio de Impuestos Internos, este año las exenciones tributarias y regímenes especiales le costarán al fisco unos 9.300 millones de dólares. Es difícil confiar en las propuestas que pueda llevar adelante el gobierno, por lo menos hasta ahora la muestra que ha dado el Ejecutivo ha sido la de privilegiar fundamentalmente los intereses de las grandes empresas, de quienes han acumulado el capital durante muchos años. Y creo que ante esa situación hoy día es fundamental también pensar en una reforma progresiva que le cobre a los que más tienen. Tanto el nuevo 10% como el impuesto a los superricos son proyectos que aún no se discuten en el Congreso, pero sin duda ya son tema obligado en las mesas de actualidad. ¿Son factibles ambos proyectos? ¿Vale la pena seguir hipotecando nuestra jubilación? Eso está por verse. Estamos presentando Contigo en Directo.